Bienvenidos a mi canal Leonardo Tarot. El día de hoy les traigo una tirada interesante que se llama ¿Mi ex me desbloqueará? ¿Por qué lo haría? ¿Qué quiere de mí? ¿Mi ex me va a desbloquear? ¿Por qué razón lo haría? ¿Y qué es lo que quiere de mí? Bien, vamos entonces vamos a generar dos opciones, ya que como saben, las tiradas que les traigo son de tipo general, interactivas. Como sabes, no todo va a resonar contigo. Las señales que van a resonar contigo, pues tómalas, y las que no, suéltalas. Y también te invito pues a revisar la otra opción de esta tirada o las tiradas que he publicado en otros videos en mi canal. Bien, entonces te invito para que te conectes con tu intuición, con tu corazón y te lleve a elegir aquella opción que vaya a resonar contigo. Bien, primero vamos a elegir, a colocar la energía mutua. ¿Cómo está todavía la energía entre ustedes que están quizás separados, distanciados, porque han cortado o porque han tenido alguna discusión y ha originado pues que él o ella te haya bloqueado de sus redes sociales? Entonces vamos a generar estas dos opciones para que tengas tú pues alguna señal de lo que va a pasar. Entonces aquí tenemos la primera opción, este tigre, aguerrido, luchador, y este samurái también, aguerrido, luchador, lleno de mucho coraje para luchar por lo que quiere, por sus valores. Bien, entonces ya elegiste tu opción. Vamos a ver qué te dice con respecto a esta opción. ¿Me desbloqueará? ¿Lo haría? ¿Qué es lo que querría de mí? Entonces la energía mutua, vamos a ver en qué estado está esa persona que se ha ido. Vamos a ver si te va a desbloquear, ¿no? A ver. Entonces, la energía mutua es que esta relación todavía tiene vida. Esta relación todavía le falta florecer. Esta relación todavía tiene un camino que andar. Entonces, es cierto también, te lo digo, va a tener un proceso, un tiempo, porque la energía mutua es que se están extrañando, pero también se está gestando algo nuevo entre ustedes. Algo nuevo tiene que suceder entre ustedes. Para alguna otra opción quizás ella puede que se ha quedado gestando y todavía no lo sepa o ya lo sabe. En general, todavía hay una nueva etapa que vivir. Vamos a ver cómo se encuentra la persona que se ha ido. Bueno, la persona que se ha ido pues está ahí todavía, que tiene sentimientos por ti. Está, yo diría, desesperado por querer volver a ti, por querer traerte una disculpa, por querer seguir caminando contigo. Esta separación se ha dado pues teniendo sentimientos mutuamente. Para algunos ya han estado conviviendo o teniendo una relación estable y esta persona quiere volver a recuperar esa estabilidad que tú le estabas dando. Obviamente también esta persona que quiere venir tiene sus dudas. Tiene sus dudas para venir, pero tiene sentimientos, tiene una propuesta, está armándose de valor
para venir a ti. En concreto, esta persona te está extrañando, quiere regresar a ti, tiene sus temores, tiene sus dudas, pero lo tiene claro, va a venir a ti. El tema te va a desbloquear, obviamente que con estas cartas sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Como te digo, va a haber un proceso de maduración en él o en ella, pero lo va a hacer. Se va a abrir la comunicación y van a empezar de a poco, quizás conversando, recordando aquellos momentos y planteándose una nueva forma de hacer las cosas. El tarot te dice, no vuelvas a caminar por el mismo camino, no vuelvas a hacer o no vuelvan a hacer las mismas cosas. Cuando una pareja rompe, se separan, es porque, hablando así metafóricamente, están dando un examen para pasar a una nueva etapa y alguno de los dos o los dos no están preparados para hacerlo. Entonces, la separación es como volver a dar el mismo examen. Y si logran pasarlo, o sea, vuelven a encontrarse, pasando sus dificultades y sus reflexiones y venciendo sus orgullos, no van a volver al mismo grado. Tienen que pasar al grado siguiente. Es por eso que cuando hay una reconciliación, la pareja en realidad, si se reconcilian de una manera adecuada, han madurado y están pasando a un nuevo grado, o sea, a una nueva forma de ser la pareja, a nuevas normas, reglas, formas de ser, a escuchar a la otra persona en lo que quiere y dárselo y de la misma forma, obviamente estando los dos de acuerdo. Entonces, te va a desbloquear y van a empezar nuevamente. Vamos a ver qué consejo te da el tarot a ti, mi consultante. Este es el tarot gitano, vamos a ver qué te sugiere, qué te recomienda, qué te dice, para que tengas en cuenta, para que, no sé, lo que te diga. A ver, vamos a ver. Acá dice pues que dejes de tener esas desconfianzas, de que sigas siendo sincera con él, de que muestres que tienes una mayor apertura con él. Como te digo, no estoy diciendo de que seas tú la que cambies, ¿no? Sino que la pareja es de dos, no es de uno. Por lo tanto, estoy hablando a tu lado. Tienes que evaluar también que él, yo creo que sí viene con un proceso de cambio. Entonces hay que hacer cambios en los dos lados, ¿no? También te dice pues que hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar, hay que tener esperanza, porque las relaciones de pareja se construyen día a día. Las relaciones de pareja no es un contrato legal, ¿no? Que ya firmé y ya se dio, no. Es una construcción. Y cuando es así, las parejas tienen muchos años de duración. Y en las parejas hay que cuidarlas. Hay que cuidarse mutuamente. Y eso, acá me dice, que tienes que conversarlo con tu pareja. Las parejas se conversan. Las parejas también se cuidan. A veces uno da por sentado, ah, no, yo confío y confío. No, no es así. Si tienes un tesoro, pues cuídalo. Bien, entonces esto es lo que te trae para la opción número 1, el tigre. El tigre. Las tigresas también, pues, ¿no? Que me acompañan el día de hoy. Ahora vamos a ver acá el samurái, que le dice a la opción número 2, la energía mutua. Vamos a ver cómo se encuentra él. Vamos a ver si te va a desbloquear en los próximos días. Bien, la energía mutua entonces es aquella energía que aún está vibrando entre ustedes dos. Y aquí estamos viendo pues que hay una fuerte energía de
que necesitaban darse un espacio para reflexionar, para poner las cosas en su sitio, para evaluar, porque no es porque quieren separarse, sino porque me da la impresión de que los dos tienen temor a seguir avanzando. Porque cuando una pareja está peleando mucho es porque la pareja ya está en el tiempo de pasar de grado, de ir a un grado superior. Y están peleando porque alguien se resiste. Y entonces vienen las separaciones. Pero las separaciones no son malas, no son negativas. Lo malo es qué se hace en la separación. Si usamos la separación para reflexionar, para pensar, para evaluar, para empezar a mirar de lejos a la otra persona y verla en su magnitud, en, en todo lo bueno que tiene y en lo que no, cuando se reconcilian, conversarlo, eso está bien. Entonces ustedes necesitaban ese espacio porque los dos tienen sentimientos. ¿Cómo está él? Bueno, está él o ella está reflexionando, está dándose cuenta pues que tiene sentimientos por ti y que a pesar de que hubieron dificultades, a pesar que discutieron o malos entendidos, la separación ha sido con sentimientos. Ha habido sentimientos entre ustedes y obviamente pues también dentro de lo que ha habido se plantea pues que se está dando cuenta que ha habido también orgullos, ha habido terquedades, ha habido cosas que han hecho que la relación no avance. Y está haciendo estas reflexiones. Y hace estas reflexiones porque tiene sentimientos. Si algo no me importa, pues no me importa, ya no pienso en ello. Pero cuando algo me importa, pues invierto tiempo, invierto sentimientos. Y al día de hoy está en su proceso. Y es por eso que te bloqueó para poder estar en un estado de silencio, en un estado de cura, de poner las cosas en su sitio con él mismo, con ella misma. ¿Te va a desbloquear? Sí, yo creo que muy pronto. Y van y, y él va a hacer, digamos, mm, va a poner en esta volver a comunicarse, va a brindarte las disculpas, va a comunicarte qué pasó con él y va a propiciar el acercamiento, te va a prometer que va a ser una persona que tenga mayor seguridad, mayor madurez o que ha madurado en este proceso de cura que ha tenido en silencio, ¿no? Y que va a dejar para algunas opciones de ser tan desconfiado o tan celoso o celosa para el reto. Acá lo que me está diciendo las cartas, ahorita lo he escuchado, que el reto que tienen para esta nueva etapa es la confianza, en que él va a confiar mucho más contigo, va a tener mayor confianza, va a creer en ti, va a comprometerse a cumplir sus promesas, va a comprometerse a llevar a esta relación a una mayor eh, seguridad, estabilidad. Vamos a ver qué consejo te da el tarot con respecto a este tema, ¿no? De esta relación que viene. Bueno, acá te dice pues para ti que también recibas este acercamiento, que tengas también un mayor acercamiento hacia Él, que también tengas esa apertura que Él viene trayendo, también tu apertura, lo que tú has reflexionado en esta cura de silencio, porque en una relación pues todos tenemos algo también que cambiar. ¿Por qué? Porque una relación es de dos y es como dos engranajes que se van uniendo y necesitan pues pulirse, ¿no? Ir adaptándose, que tú también compartas lo tuyo. Para algunas parejas siento que eres muy pasional, en que eres así un poco dominante, ¿no? Y que necesitas también compartirlo con él para que te comprenda, porque en realidad una persona dominante en el fondo es una persona muy amorosa.
¿no? Una persona muy protectora, una persona que también necesita entregarse profundamente. Entonces, todo eso que tú sientes, que tú piensas, que tú ves en ti y que tiene que ver con la pareja, pues tienes que también compartirlo. Porque en realidad lo que une a la pareja no solo es el amor, sino que este amor tiene que transmitirse a través de la intimidad, o sea, qué somos, cómo somos, profundamente para poder entendernos y generar lazos más profundos. Bien, bien, segunda opción, eso es lo que te traigo. Entonces, a mis consultantes, suscríbanse a mi canal, darle like a la manito y hasta una próxima entrega. Gracias.